saludo para todos. Vamos a, hoy día habíamos quedado, según lo mostrado la semana pasada, que todos ustedes iban a venir con sus matrices, ¿cierto? Tanto la matriz operacional como la matriz de consistencia, ¿ya? Entonces vamos a trabajar ese tema hoy día y la próxima semana, ¿ya? Hoy día y la próxima semana trabajamos ese material. Me han hecho varias consultas en el interín que iré resolviendo poco a poco para que todos tomen conocimiento de ello y puedan de repente sugerir, ¿no? Porque siempre es bueno de repente poder sugerir algunos detalles respecto a la asignatura, ¿no? Eh, Después de esto, cada uno voy a tratar de recibir opiniones, ¿ya? Porque siempre bueno, no solamente dar, sino también recibir opiniones. Lógicamente lo que tengo que hacer yo es de todo lo que hago, de repente poder ir canalizándolo adecuadamente para ustedes, ¿no? Pero en el interín pueden haberse suscitado algunos inconvenientes, ¿no? Que siempre es bueno, es necesario de repente subsanar, ¿correcto? Bien, en primer lugar, ya tenemos nosotros ya una orientación bien exacta de lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿cierto? Entonces, ahí hemos podido comprobar que el tema del planteamiento del problema para nosotros es muy importante, ¿no? Donde hemos visto la descripción de la realidad problemática, todo lo que ustedes han encontrado, ¿cierto? Lo que ustedes han encontrado lo van a plasmar aquí, ¿no? Como diríamos, lo primero que van a hacer ustedes es ver cuál es el síntoma que ustedes han encontrado, ¿no? ¿Dónde lo van a hacer? ¿No? ¿Dónde lo van a hacer? Ustedes han buscado de repente alguna alternativa a alguna pequeña empresa, alguna de los que están de repente, de los que están de repente practicando, pueden hacerlo, y ustedes han ido buscando, ¿no? Todavía pueden de repente manejar otro tema en particular de ustedes, pero si ya lo cogieron, sigan adelante, sigan adelante. Salvo que exista algún imponderable, ¿no? Hemos formulado el problema con preguntas, los objetivos, hemos planteado nuestros objetivos generales y específicos, le hemos dado una justificación, de repente teórica o principalmente para el caso nuestro, una justificación práctica, ¿no? Una justificación de repente económica, una justificación de tipo social, de repente, ¿por qué no? ¿No? Esos son algunos de los 9, ¿no? Ustedes tenían que escoger algunos de ellos, ¿no? Para la justificación. Después había la delimitación del estudio, donde ustedes iban a determinar dónde se iba a hacer, con quiénes se iba a hacer, ¿no? Y establecer más o menos cuál va a ser cuál va a ser el universo de personas, ¿no? Que vamos a trabajar, o la población de personas, y de ahí para más adelante ver de qué manera podemos sacar una muestra, ¿no? Y después la viabilidad, ¿no? La viabilidad está en ese sentido, si tenemos información, si tenemos el dinero suficiente o si tenemos el apoyo suficiente de parte de las entidades con que estamos trabajando, ¿no? Eso es importantísimo por el acceso a la información, ¿no? Eso es importante. Después viene el marco teórico, donde ustedes ya están consolidando los antecedentes de investigación, ¿no? Van a ver si tienen ustedes alguna referencia de cuánto a la investigación están desarrollando, ¿no? Normalmente sí va a haber, ¿no? Investigaciones tanto nacionales como internacionales, van a establecer las bases teóricas, por favor. Cuando yo hablo del 221, variable independiente, ustedes le van a poner el título, ¿no?
ustedes le van a poner ahí la variable independiente que ustedes han localizado. No lo van a dejar como variable independiente, tienen que cambiarlo, porque en algunos casos he visto eso, ¿no? Lo mismo variable dependiente también, ¿no? Le ponen ustedes sistemas de producción, sistemas en línea, etcétera, ¿no? O sea, ustedes le ponen el nombre, no le van a poner variable dependiente independiente. Y si lo han hecho, hay que cambiarlo. El 223, que es el contexto, que es es algo muy simple, muy sencillo, de la empresa donde lo están haciendo ese contexto, ¿no? O sea, la empresa, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es, ¿no? ¿Qué capacidad operativa tiene? No sé, eso ya depende de ustedes, ¿no? Netamente de poder explicar en pocas palabras, porque esto no se trata de decir, oye, vamos a hacer 100 hojas para esto, no, no. El contexto, algo rápido de qué se trata, el nombre de la empresa, razón social, ¿no? Cuál es el giro del negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Las bases filosóficas ya les dejé algunas lecturas que pueden ustedes hacer, ¿no? De la base filosófica, ¿no? Donde pueden ustedes explicar de dónde proviene algunos términos, sobre todo en la variable dependiente e independiente, de dónde provienen, ¿no? Y cuáles son las preguntas, los cuestionamientos que nos podemos hacer frente a esas variables, ¿no? Tratar de evaluar, tratar de proponer algunas preguntas y absolverlas, ¿no? Absolver del punto de vista filosófico de los dos temas, de las dos variables que ustedes están trabajando. Después, la definición de términos básicos, donde ustedes, yo entiendo que lo que han hecho, por ejemplo, en las bases teóricas de la variable independiente, por ejemplo, control de calidad, por decir un tema cualquier, una variable cualquiera. Entonces, lo que ustedes han hecho es definirla, de repente han puesto 2, 3, 4, 5 definiciones y después han puesto la de ustedes, la conclusión, ¿no? ¿A qué conclusión pueden llegar? Entonces, esas definiciones, han hecho de repente 5 definiciones, o 6, 7, 8, 9, 10, no sé, eso depende de ustedes. No hay ninguna norma que diga, no, tienes que hacer 1 o 2 definiciones nada más, no. Cuando digo de presentar definiciones, se entiende que son de libros, ¿ya? De libros. Entonces, estas definiciones que tienen ustedes, 2, 3, 4, 5, escogen la más importante de ellas, ¿ya? Escogen la más importante y la presentan también en la definición de términos básicos. Simplemente un cortipea, porque ya lo hicieron arriba. O sea, están extrayendo de la parte de las bases teóricas, están extrayendo esa definición de términos básicos, ¿correcto? Entonces, de esta definición, se entiende que ustedes tienen que presentar la definición y, ojo, tienen que representar también este, eh, la cita, ¿no? La cita. Esas citas son importantísimas. Ya vamos a ver, insistir en ello. Ya voy a insistir en ello. Entonces, todas las definiciones que crean ustedes convenientes, lógicamente, pues unas 10, 12, 15 definiciones, ¿no? Que tengan relación directa y que están de repente en el marco teórico. De repente están en el marco teórico. Lo único que van a hacer es cogerlo del marco teórico y plasmarlo en términos básicos, ¿no? Ahí están todos los términos. Es una recomendación que les hago. Todos los términos tienen que tener sus citas. Tienen que ser citados. Todos los términos básicos. Es una recomendación que les hago. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la parte hipótesis, ¿no? Que si hago esto, que logro, o de repente una hipótesis de otro tipo, ¿no? En función al objetivo que se ha plasmado, ¿no? Y después viene la parte de operacionalización de las variables que hemos visto la semana pasada,
y que seguramente hoy día van a traer esas operacionalización de variables. ¿Ya? Eso todos lo tienen ya a un 100%. 100%. Esto yo tengo que llegar a mitad del ciclo con esto terminado. Con esto terminado. No hay otra. No hay otra. Tienen que ser terminado los al 100%. 10:30. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, eh, la idea es que todos tengamos al mes, a la semana 8, o sea, la próxima semana, tengamos, si no un 100%, estemos pues en un 80%. Porque lo que viene también es parte pues el capítulo 4, sobre todo, que son ya aspectos genéricos y los puedo presentar en forma más o menos igualitaria. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ingeniero, disculpe, en las bases filosóficas Adelante. no escuché entrecortado, no escuché bien lo que iba. A ver, en la parte filosófica de todo tema, es básicamente un cuestionamiento que nos hacemos frente a una determinada realidad. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, frente a una realidad de la muerte, tenemos que filosofar, por ejemplo, qué viene después de la muerte. Entonces, cada uno debe tener de repente alguna teoría con respecto a ello. La idea es cuestionarse. Frente al control de calidad, por ejemplo. Control de calidad. ¿De qué manera surge el control de calidad? ¿Por qué surge el control de calidad? ¿Cuál ha sido la necesidad imperiosa que puede haber visto el que propuso esta herramienta para poder de repente explicar con toda la base teórica que tuvo el control de la calidad? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? ¿Por qué nace esta teoría? ¿Y cuáles son las ventajas de repente que podamos tener, ¿no? Las ventajas y desventajas que podamos tener de este aspecto, de esta variable. No sé si me dejo entender. Sí, listo, ingeniero. Ya, siempre es un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento que se hace a la variable, ¿no? A la variable. Y cuando ese es un cuestionamiento a la variable independiente o dependiente, estás haciendo un cuestionamiento a la tesis, ¿no? Cuestionamiento en el sentido bueno, ¿no? Bueno es decir, oye, ¿por qué nace, por ejemplo, esta teoría? Es un aspecto fundamental, ¿no? Nace por una necesidad siempre. Y esa necesidad, frente a ese problema que se pudo generar en un determinado momento, benefició o no a la parte de la ingeniería industrial, por ejemplo, ¿no? A las herramientas que manejamos como ingenieros industriales. ¿Benefició o no? ¿Hay un beneficio en cuanto a su utilización o no? ¿No? Hay varios escritos que les he dejado en el aula virtual. Analícenlo, sáquenlo, imprímanlo si quieren o de repente en pantalla, lo van revisando poco a poco en sus horas libres, ¿no? Nos hemos, nos hemos propuesto completar el tema, ¿cierto? Entonces vamos a tener que hacer mucho sacrificio. Les dije, ¿no? Lean, lean algunos tips que les estoy dejando para que lo puedan de repente tomar como base y poder presentar precisamente estos conceptos filosóficos que tenemos, ¿correcto? Bien, entonces hay una matriz de verificación. Le dije la semana pasada que, por ejemplo, puedo tener yo una matriz de verificación en la cual solamente tienen
el problema, los objetivos y la hipótesis, nada más. Esta matriz de verificación, que es un poco más pequeña, ¿no?, que la matriz de consistencia, esta matriz de verificación solamente ve esos tres conceptos. Y estos tres conceptos en forma alineada. ¿Qué significa el alineamiento? Voy a ponerlo acá mejor. ¿Qué significa el alineamiento? El alineamiento significa, por ejemplo, ¿ya?, si yo digo en qué medida el desempeño, en qué medida yo tengo que tener su contrapartida en los objetivos. ¿Qué irá a los objetivos? Determinar la medida. ¿Correcto? Esto que estamos proponiendo aquí viene a ser un alineamiento. Entonces, eso es lo que buscamos en esta matriz, ¿no? Hay un alineamiento. Y lo que buscamos es básicamente poder establecer si existe o no un alineamiento entre el problema y los objetivos. ¿Correcto? En una primera instancia. Y después ver si realmente la hipótesis también está alineada con quién, con los objetivos, o con el título, o con el problema, hemos dicho, porque una investigación puede iniciarse con el problema, o puede de repente tener un objetivo ya previsto, ¿no? O puede de repente tener una hipótesis que quiere demostrar. O sea, puedes tú comenzar por cualesquiera de las tres. Después ya le das forma a quién, al título. En el entendido que el título todavía no está garantizado 100%, ¿cierto? Le decía. O sea, poquito a poquito nos vamos a dar cuenta que sí, que efectivamente el título está bien encaminado. Pero de repente, por ahí surge que el título ya no está muy congruente, no tiene un alineamiento entre todos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo cambias. Lo cambias, todavía estás en el tiempo de cambio, de poder ajustar, ¿no? Todo el engranaje lo tienes que ajustar. Entonces, esto acá, el objetivo dice desempeño docente. Entonces, la hipótesis deberá tener también el desempeño docente, ¿no? Y después se relaciona con el aprendizaje en la Escuela de Ingeniería Industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto significa la matriz de verificación, ¿no? Donde buscamos establecer si existe un alineamiento entre el problema, los objetivos y la hipótesis. Y de ahí, por transitividad, el detalle, ¿dónde estás? El detalle de poder establecer que el título tenga también su alineamiento, ¿no? Todo esté debidamente alineado, sobre todo con los principales, ¿no? Que eso es lo que buscábamos. Ya después el resto ya lo vemos con la matriz de operacionalización. Esto tiene, lógicamente, que buscarse algunas cosas, algunos casos que podamos nosotros ir verificando. Pero la idea es presentar algunas recomendaciones a ustedes, ¿ya? Los 10 mejores buscadores. O sea, ahí están los 10 mejores buscadores. Ustedes establecen por dónde quieren ustedes buscar más información. Con el Google Académico, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Y a partir del año 2021, 2022, ¿no? No vayamos hacia atrás, porque de repente no, la conceptualización es diferente a la que tenemos hoy día, ¿no? Pero de repente puede servir de un primer intento, ¿no? Eso ya depende también del criterio de ustedes, ¿no? Pueden ustedes ubicarla en Cielo, Scopus, Dialnet, y hay muchas páginas que están directamente relacionadas con los buscadores académicos, ¿ya? Buscadores académicos. ¿Por qué utilizamos estos buscadores académicos? Porque tenemos cierto nivel de seguridad con la información que se está presentando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que todos los escritos que están acá, ¿no? En Dialnet, en Redalic,
¿no? En Cielo, Scopus, Envase, ERIC, etcétera, todos tienen que pasar de todas maneras por un pequeño, una pequeña verificación. Y esa verificación es la verificación de pares, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Yo envío un escrito, ya, una investigación, y lógicamente que de repente la parte administrativa, los administradores de Cielo dirán, bueno, yo no soy especialista en ingeniería industrial, no, yo soy médico, por ejemplo, ¿no? O sea, no te podría entender, pero yo tengo la capacidad de poder enviar ese escrito de ingeniería industrial a otros ingenieros industriales, ¿no? Que son parte de este componente y a los cuales siempre se remiten para poder pedir su opinión respecto al tema. Entonces, yo si tengo si ustedes tienen, por ejemplo, son industriales y presentan una investigación, lo que hacen es pasarlo a a un, a otro industrial, ¿no? Pero que no sean lógicamente del país, que tengan cierto nivel de trayectoria, que reúnan ciertas características. Ese ya es responsabilidad de la empresa a donde tú quieres publicar tu producto. Acá algunos trucos para buscar en Google, ¿no? Bueno, se los dejo de todas maneras porque forman parte de la dinámica del Google, que es lo que más utilizamos, ¿no? En lo que más utilizamos hay algunos puntos que podemos verificar del Google y podemos utilizarlo, ¿no? Hay muchas herramientas, ¿no? Pero ya depende de ustedes que puedan ustedes manejar esas herramientas u otras, ¿no? Pero lo que sí recomiendo las páginas que todo estudiante debería de manejar. ¿Y cuáles son esas páginas? Básicamente, por ejemplo, para poder dibujar, crear mapas conceptuales, para generar bibliografías APA en forma automática, le das el nombre, le das todo lo que necesita y automáticamente te genera la referencia, ¿no? Te genera la referencia. Y la referencia básicamente está en función de libros, ¿no? Libros, o de repente, ahora que se utiliza bastante los PDFs, etcétera, etcétera, ¿no? Hay banco de imágenes de muy buena calidad. Ustedes pueden coger, muchas de ellas de repente son gratuitas, y lo pueden coger pero siempre dando de dónde lo sacaron, ¿no? De repente algunos detectores de plagios. Acá tenemos, como ustedes saben, el Turnitin, ¿no? Hay otras para ayudar a desarrollar presentaciones, ¿no? O videos animados, ¿no? O de repente ayudar a corregir la ortografía. Tengan mucho cuidado con la ortografía. O poder convertir archivos en PDF, a Word, a PowerPoint, etcétera, ¿no? Y los scripts para generar referencias de manera automática en formato APA, ¿no? Son algunas recomendaciones que les hago. Las 7 páginas legales para descargar libros. También lo habíamos visto en algún momento. Son algunas páginas que ustedes pueden ir y descargar algunos de la biblioteca virtual, ¿no? De una determinada institución. Las fuentes que ustedes van a utilizar son Times New Romanos en 12 puntos. Por favor, todos respetemos eso, porque son el APA versión 6. Estamos trabajando con versión 6. La versión 7, si bien es cierto, ya nos da el Arial, Calibri, Lucida, Georgia, Computer, dependiendo del tamaño. Si bien la versión 7 nos da esa posibilidad, por favor, todavía no la utilicemos acá. No tenemos ninguna disposición para poder cambiar la fuente y el tamaño, lógicamente. Para redactar la tesis, por favor, siempre háganlo en tercera persona. No digan, yo como autor considero que no, yo como investigador realizo la recolección de los datos, no.
¿no? No digan yo, se ve muy feo, ¿no? Digan él, ella, ellas, ellos, ¿no? No utilicen el yoísmo. Utilizar pronombres, ¿no? En el formato impersonal. Se puede concluir que, ¿no? O digo, yo puedo concluir, no utilizar el yo. Se puede concluir que no se analizaron los resultados, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en voz pasiva siempre, ¿no? En voz pasiva. Tiene como función comunicativa resaltar la acción del verbo sobre el objetivo directo. La muestra fue seleccionada, ¿correcto? Fue seleccionada con base en tal cosa, ¿no? Y la investigación se realizó en tal sitio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, nunca digan yo, no, se ve feo. No lo redacten de esa manera. El uso de las mayúsculas, que insisto, por favor, insisto, ¿no? Que normalmente sea después de los dos puntos, o al iniciar un título, ¿no? Y después todo en minúsculas, todo en minúsculas. O sea, acá no hay este título se parece bonito, entonces lo voy a poner en negritas. No. Ya saben cuándo se ponen negritas. No puedes en forma indiscriminada poner negritas o cursivas, ¿no? O cursivas a las letras que estás trabajando. ¿Ok? Entonces, o al iniciar un capítulo, ¿no? Eh, o los nombres, ¿no? De repente algunos cursos académicos, ¿no? O los títulos, facultades, departamentos, son que ustedes pueden hacer de repente con la primera con mayúscula, ¿no? Y hay algunas alternativas que ustedes tienen en cuanto al uso de mayúsculas en la tesis. Los conectores para la redacción, eso es importante, ¿no? Yo quiero comenzar un párrafo, ¿no? O un título, ¿no? O de repente un primero, segundo, tercer nivel, ¿no? Entonces digo, para empezar, o de repente puedo decir, en primer lugar, o por un lado, inicialmente, primeramente, primero, al principio, actualmente, hoy en día, ante todo, etcétera, ¿no? Son algunas expresiones que ustedes pueden utilizar para comenzar un párrafo, por ejemplo, ¿no? Eso ya depende de lo que estés tú tratando de presentar también, ¿no? Para añadir, para ejemplificar, para llamar la atención, ¿no? Para explicar algo, para resumir. En resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, para resumir, son palabras que de repente al estar debidamente conectadas pueden ustedes hacer uso de ellas. ¿Correcto? Los pasos para hablar, siempre cuando ustedes tengan alguna referencia, alguna cita que vayan a hacer, ya vamos a ver, pueden hacerlo de diferentes formas, pero una de las formas en las cuales siempre tú debes de manejar es la elaboración de paráfrasis. Vamos a parafrasar de repente algún tema, ¿no? Vamos a hacer una especie de poder explicarlo a nuestra manera. Estás parafraseando, ¿no? Estás parafraseando lo que dice el autor, sin dejar de mencionarlo, ¿correcto? O sea, lo primero que tengo que hacer es leerlo, pues, leer todo el texto, en 2, 3, 4, ¿cómo se llama? 4 veces puedes leer el texto y al final haces una reflexión sobre ello, ¿no? Entonces, esa reflexión te va a permitir
intentar presentar el texto, ¿no? De repente en voz alta, ¿no? Y escribiendo, puedes escribirlo, ¿no? Entonces, el parafraseo básicamente es lo que tú has entendido de la lectura que tienes, ¿no? Entonces, lea, piense y repita con sus propias palabras. Ese es el parafraseo que nosotros necesitamos. Correcto, no podemos copiarlo directamente, no. Tenemos en todo caso que parafrasear. Vamos a ver algunos casos. ¿Ya? Vamos a ver algunos casos. Verbos de expresión para citar un autor. El autor plantea lo siguiente, refiere o menciona, afirma tal cosa, ¿no? Destaca tal, alude o señala lo siguiente, ¿no? Dar a conocer, Juan Pérez da a conocer lo siguiente, nos sugiere. Entonces, todos estos son verbos que ustedes pueden utilizar para citar autores. O de repente para citar expresiones, ¿no? ¿No? De acuerdo con Juan Pérez, ¿no? Entre paréntesis, 2021, señala que dentro de eso, etcétera. Como dice Miguel, según Lucho, teniendo en cuenta a José en base en, ¿no? Y así por el estilo. A juicio del autor, desde la posición tal de tal cosa, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar verbos con expresiones para citar un autor, ¿no? Entonces, hay muchos temas para poder nosotros enfatizar las cosas y las recomendaciones para un determinado modelo. Hay modelos como la UNE 6, la 690, que es multidisciplinario para varias carreras, ¿no? La la ACS, que es básicamente para química. Hay otros para física. Y el APA que está aquí, es básicamente para las ciencias de la educación, comunicación, derecho y psicología. Esto es lo que nosotros estamos trabajando en este momento. A pesar que la IEEE es básicamente para ingeniería. No, nosotros no utilizamos esto. Hay otras universidades que sí lo hacen. Nosotros, todas las carreras utilizan el APA. ¿Correcto? El APA versión 6. Ahora, en el nuevo reglamento que está saliendo, yo les he dicho que tienen que acudir a las facultades, ¿ya? Para poder de repente cambiar algunas cosas, ¿no? Porque en verdad, cuando hablamos, por ejemplo, de ciencias de la salud, ellos utilizan en Vancouver, que es otra forma de presentación de las referencias bibliográficas, ¿no? Otra forma de presentación del escrito. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué no va, por ejemplo, medicina y enfermería aplica a Vancouver? Porque la universidad ha generalizado el tema del APA. ¿Por qué ingeniería? No, APA. Todos estamos trabajando con APA. En un momento, si el nuevo reglamento académico dice, de ahora en adelante trabajarán APA tales y tales, pero trabajaban en Vancouver solamente en las ciencias de la salud, es otro tema, ¿no? Pero tiene que salir una reglamentación para eso, que debe salir de la alta dirección hacia abajo. Del vicerrectorado académico tiene que salir este tema de poder establecer los modelos de escrito, ¿no? Los modelos que se están utilizando o que se utilizarían en la universidad. Entonces, si el APA
es una manera de poder trabajar. El APA nos dice que debemos de citar, y todos dicen que debemos de citar, ¿ya? Y esto quiero que quede bien claro. Una cita es un párrafo o idea extraída, ojo, de una obra ajena. O sea, no es la tuya. ¿Ya? Es un párrafo que tú estás poniendo, pero que la idea no es la tuya, es ajena. Pero lógicamente la estás trayendo para apoyarte, para corroborar o contrastar lo que tú estás expresando. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, si tienes, por ejemplo, estás con un libro y estás en la hoja 50, y en la hoja 50 hay un párrafo que te establece una definición, que te establece un alcance que es perfecto para lo que tú estás manejando en ese momento. Entonces, tú extraes ese párrafo y lo pones en tu tesis. Hasta ahí, ok. Pero no lo puedes dejar ahí. Tiene que ir acompañado de una forma abreviada de referencia que se complementa con el capítulo donde se muestran detalladamente las referencias bibliográficas, que para nuestro caso creo que es el capítulo 5, si mal no me equivoco. El capítulo 5 dice referencias. Ya vamos a ver, ya vamos a ver cuál es la diferencia con bibliografía, ¿no? Porque a veces se confunden los términos, ¿no? Referencia bibliográfica completa. Entonces, cuando uno hace la cita de Juan Pérez 2020, ese Juan Pérez 2020 tiene que estar ¿a dónde? En el capítulo de referencias bibliográficas. ¿Correcto? Tiene que estar en forma obligatoria. ¿Qué es necesario citar? Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo tipo de datos, cifras estadísticas o fuentes orales que no sean de conocimiento común. Cuando no son de conocimiento común, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que citar. ¿Ya? La frase es copiada literalmente. Hay una frase que nos puede apoyar en el desarrollo, la citamos conforme está. Entonces, eso debemos, no podemos, sino debemos de citar las teorías o ideas de otros autores, por lo consiguiente. Ya siempre esas teorías las puedes tú copiar en tu tesis, sí. Cualquier informe que especifica que no sea de conocimiento público. Hay mucha información específica que no es manejada por el entorno donde estamos desarrollando el trabajo. Entonces, hay que citarlo. Esas son las citas que necesitamos trabajar. Cuadros, de repente, gráficos, de dónde lo sacaste, cuál fue la fuente, todo eso tienes que citarlo. ¿Ya? ¿Qué no es necesario citar? Y ahí vienen algunas contrapartidas con respecto a las citas. Hechos o datos de conocimiento común. ¿Correcto? Si de conocimiento común está la definición, por ejemplo, investigación científica, no tendríamos por qué citarlo, porque ya es un conocimiento común de las personas. Hay que tener bien en claro eso, ¿no? Nuestras propias ideas son las que nosotros aportamos, ¿cierto? Observaciones, conclusiones, fruto de nuestro estudio y reflexión. Eso no lo vas a citar porque ese sí es tuyo, ¿correcto? ¿Cómo se cita? Dice la forma en la que citemos dependerá del estilo biográfico que utilicemos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a utilizar las citas de acuerdo
a las normas APA. A las normas APA, versión 6. Yo considero de que por ejemplo, este detalle debería de hacerse, por ejemplo, en la parte de introducción, en la parte introductoria de la tesis. ¿Por qué? Porque muchas veces, de repente, en el año 2018, o de repente el 2014, se utilizó la versión 5, ¿no? Se utilizó la versión 5 en una tesis. Y viene el graduando y me dice, usted nos está engañando. Porque lo que usted está haciendo acá no corresponde a lo que está haciendo Juan Pérez en esta tesis. Las citas son de diferente manera. Un ratito. Lo primero que tienes que hacer es establecer qué estás utilizando. Por eso digo, todas las tesis deberían, y es algo que vamos a solicitar a cada uno de los tesistas que pongan qué versión de APA están utilizando. Por el momento, y mientras tanto, de acuerdo a las normas normas y reglamentos de grados y títulos, todos tienen que estar utilizando el APA versión 6. Pero me dirán, pero ya hay una versión 7 y ya debemos de cambiarla. No. Mientras que no se cambie la parte normativa de grados y títulos, no podemos cambiar de versión. Esta versión APA versión 6 debemos de ponerlo al inicio de nuestra tesis. No hay otra. Para poder establecer el parámetro principal, que es la forma, ¿no?, de citar. De repente dice, oye, esta cita está mal. ¿Y por qué va a estar mal? Porque no está en contrapartida con el APA versión 6. Oye, pero sí, fíjate la fecha. Fíjate la fecha de ese documento y corresponde a la versión 5. Entonces, no vas a pedirle tú después, como le pidieron a Castillo, después de 10 años, tratar de que tenga la versión 6 del APA. Es una locura. Porque se entiende que la tesis, y ya les expliqué en el momento, la tesis es una foto de hoy día. No la foto de mañana, ni dentro de 10 años, ni de 20 años. No, es la foto de hoy día. Es como ustedes prenden su cámara y ¿qué hacen? Simplemente se toman una foto. De repente sin barba o de repente con barba, qué sé yo. Y mañana se afeitan, ¿no? Se toman otra foto y no es la misma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simplemente se afeitaron y lógicamente hay una diferencia ahí, ¿cierto? Entonces, todo depende del estilo que estamos utilizando, el estilo biográfico que estamos utilizando, ¿correcto? Existen diferentes formas de citar. Y aquí viene ya lo interesante. Transcribir de forma literal lo que ha escrito otro autor, escribiendo la cita textual entre comillas. Allá. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que nosotros podemos coger de otro autor y trasladarlo de repente a la tesis que nosotros estamos haciendo. Correcto. Pero hay que citarlo. Ya hemos dicho hasta la saciedad con ustedes. No, las citas tienen que ser, por ejemplo, cuando son menores de 40 palabras. Aquí tienen una cita de menor a 40 palabras. Cada referencia citada en el texto deberá aparecer en la lista de referencia y cada entrada de la misma debe citarse en el texto. Ahí está. Todo ese texto pertenece al Manual de Publicaciones 2010 y que está en la página 174.
Listo, se acabó. Entonces, con esto te estás diciendo, este escrito no es mío, pero me interesa ponerlo porque me aclara varias cosas. Y tienes que hacer no solamente la cita, pues, ¿no? Sino que tienes que ponerle en la parte de abajo lo que tú puedes manejar con esa definición, ¿no? Es decir, de acuerdo a lo establecido en el manual de publicaciones, en el entendido de tal cosa, ¿no? Entonces, hay también el parafraseo, ¿no? Que trata de explicar, ¿no? Explicar. Ahí en ese sentido son las citas indirectas, ¿no? Acá sería, por ejemplo, el manual de publicaciones. Fíjese la diferencia, ¿no? En el manual de publicaciones de la APA 2010, dice, indica que lo citado en el texto debe llevarse a su entrega correspondiente en la lista de referencias bibliográficas. Abre paréntesis, página 174. Pero lo has expresado tú. Entonces, ahí mira la diferencia con ese acá. Entre comillas, significa que todo lo que está ahí escrito lo has trasladado. El de acá no. El de acá lo que dice es, indica que tú estás parafraseando lo que dice el manual de publicaciones. ¿Válido? Válido. Lo que sí hay una atingencia aquí. No es aconsejable utilizar en exceso las citas directas, ya que se obtiene un mayor impacto con ellas si solo se las emplea ocasionalmente. O sea, si tú quieres comenzar a analizar un tema, lo primero que tienes que hacer es una definición mínimamente, ¿cierto? Después de la definición ya vienen los análisis, ¿no? Entonces, pero tienes que, de todas maneras, las citas directas tienes que hacerlas, pero no abuses de ella, no abuses. Siempre es necesario, de repente, hacer los parafraseos, ¿no? Es algo que ya más entendible, más digerible para ti. Entonces, todos los estilos bibliográficos tienen dos partes. La citación dentro del texto, o sea, la bibliografía al final del documento. Destacamos los siguientes sistemas para realizar estas citas. Mira, el método autor y año. Y eso es lo que estamos utilizando ahora, ¿no? Porque hay otras formas que ya dejaron de utilizarse. ¿Ya? Dice, la cita en el texto, mira lo que aparece acá. Aquí aparece Dalton Fuller, 2011. Lo que le decía, ¿no? Entonces, esta es la cita. Es la cita. Así tenemos que citar. ¿Ya? O pasar, trasladar el concepto, ¿no? Para no perder la parte semántica de las palabras. Para no perderlas. Se hace la transcripción. Porque de repente, si yo hago parafraseo esa frase, de repente no me va a salir y voy a expresar otra cosa. Entonces, eso depende de ustedes, ¿no? Y eso pasarlo ¿a dónde? Al capítulo, en este caso 5 que estamos haciendo, ¿no? Capítulo 5. En ese capítulo 5 vienen las referencias. 5 o 6 creo, ¿no? Vienen las referencias. Ahí están todos los libros que has utilizado tú, ¿no? Y que has utilizado en la parte superior también. Todo lo que está en la bibliografía está anotado en la parte superior. Pero acá hay bueno, hay citas de citas también, ¿no? Te encontraste en un libro, ¿no? O en un estudio de Juan Pérez, o en este caso de Montúfar y Coronado, ¿no? Que citó, citado por Cabezas 2010.
¿no? Entonces, ¿qué escribió? O sea, Matúfar y Coronado escribieron. Ya no hubo formalidad alguna, la moneda se quedó, etcétera, etcétera. Entonces, en este entendido de que este autor, ¿dónde estás? Aquí, ese autor está citando acá, ¿ya? A Montúfar y Coronado. Lo que está haciendo es citando a Montúfar y Coronado. Ojo, hay cita de citas, también es viable, ¿no? Citado por Cabezas, ¿no? Entonces escribió, tú estás citando que Cabezas ha citado a Montúfar y Coronado. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces tú estás citando que Cabezas está citando a otro autor. ¿Viable? Sí. Entonces, las citas y referencias van siempre unidas. Cuando yo cito algo, tengo que ponerlo en la referencia, obligatoriamente. Todas las citas, esto es fundamental. Y ya en forma APA, ya, esto ya está, creo, en el manual que les he dejado, la forma cómo van a presentar, etcétera, etcétera, ¿no? En la versión 6, ¿no? La versión 6. Entonces tienes apellido, tienes las iniciales de los nombres, el año, el título del libro, pero en cursivas. Ojo, cursivas el título del libro, la editorial, ¿no? Y de repente el URL, de donde lo has sacado, ¿no? O donde lo has recuperado. Aquí hay que ver que mucha gente considera que lista de referencias y bibliografía como sinónimos. Ojo, no significan lo mismo. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de listas de referencia, ya lo hemos visto, ¿no? Citas y referencias. ¿Correcto? Citas y referencias. O sea, citas a algún autor y lo pones en tu bibliografía. Pero una bibliografía, ojo, incluye fuentes que han resultado útiles para un trabajo. Pero, aquí está el gran detalle, pero no se han nombrado de forma expresa en él. O sea, hay un manual que me sirvió para poder entender, ¿no? La mecánica de la ingeniería industrial, ¿no? De su contexto, etcétera, etcétera. Entonces lo pongo como parte de este capítulo llamado referencias. Ojo, ¿pero por qué lo pongo? Porque es mi bibliografía. Es lo que he utilizado para poder, ¿qué cosa? Entender el tema. Ojo, los tutores o asesores muchas veces no admiten que se incluyan fuentes que no se han utilizado en el trabajo, pero considero que sí es válido, que tú puedes tener en ese capítulo de referencias alguna bibliografía que tú hayas utilizado para poder entender un determinado tema. Que no lo cites, esa es otra cosa. Pero sí, si tienes libros que tú consideras que son parte, han sido fuentes útiles para ti, entonces ponlo, no dudes. Así el asesor te diga, no, todos los libros tienen que ser citados. No necesariamente. Considero que no necesariamente es eso. Bueno, si se lo dicen, bueno, sáquenlo, pero después lo ponen. Después lo ponen. Bueno, eso es lo que quería comentarles para poder entender algunas cosas. Entonces, voy a dejar de compartir y nos damos un par de minutos y comenzamos
con la tarea que nos da hoy día. Hoy día